Hola a todos, vamos a empezar en continuación de la clase de química. Es una área muy importante, como les he dicho siempre, la química es la ciencia central y sobre todo la ciencia de la reactividad. Vamos a empezar a hablar sobre un concepto que es muy importante. Anteriormente estamos hablando de los átomos. Los átomos, nosotros comentábamos que tiene un núcleo y en ese núcleo tiene neutrones y protones. Y alrededor del núcleo están alrededor los electrones. Comentábamos también de que el protón pesa aproximadamente 1840 veces más que el electrón y el neutrón pesa ligeramente mayor que el protón, anda como 1841 o 42 del electrón. Los que realmente aportan el número másico a los átomos son los neutrones más los protones. Pero también se comentaba y se hacía una hincapié muy fundamental que, imagínense, estamos hablando, voy a buscar la información ahorita para compartir con ustedes el dato de cuánto pesa un electrón, cuánto pesa un protón, cuánto pesa un neutrón. Pues voy a buscar masa del electrón, voy a buscar. En la literatura, en los libros que nosotros manejamos, es importante, ahorita voy a mostrárselos, para que ustedes lo tengan ahí. Masa del protón, también voy a buscar, masa del protón. Para que usted lo comparta con ustedes. Para que ustedes tengamos ese dato tan significativo, voy a buscarlo. Aquí está. Voy a compartir con ustedes. Fíjense nada más este dato que es muy crucial, ¿no? Aquí. Entonces, ¿cuánto pesa la masa del electrón? Pues pesa voy a anotarlo en el pizarrón, 9.1 por 10 a la menos 28 gramos. Voy a anotarlo aquí en el pizarrón, porque va a ser fundamental. Masa del electrón, voy a poner aquí, masa del electrón. 9.1, 0,938 por 10 a la menos 28 gramos. La masa del protón, 1.67, 262 por 10 a la menos 24 gramos. Y la masa del neutrón, 1.67, 493 por 10 a la menos 24 gramos. Entonces, voy a compartir con ustedes el pizarrón. Imagínense estas bellezas cuando se hicieron las precisiones, las mediciones en gramos. O sea, la masa del electrón es 9.10938 por 10 a la menos 28 gramos. Si yo divido, por ejemplo, si yo tomara la división de la masa del protón entre la masa del electrón, la masa del protón es 1.1
67, 262 por 10 a la menos 24 gramos entre la masa del electrón 9.10938 por 10 a la menos 28 gramos. Si hacemos esa operación matemática, ahorita la voy a hacer aquí en la calculadora, van a encontrar lo que hemos mencionado, que la masa pues, del electrón con respecto a la masa del protón no es muy significativa, o sea, 1.67, 262 por 10 a la menos 24 entre 9.10938 por 10 a la menos 28 nos da 1836.15. Entonces quiere decir que son 1836.15 veces. Es lo que pesa más el protón que el electrón. Y algo parecido tendríamos que hacer con el neutrón, con el electrón. Vamos a hacerlo. Vamos a ahora dividir el neutrón entre el electrón. Y vamos a ver cuánto nos da. Vamos a ver. Sería 1.6749.3 por 10 a la menos 24 entre 9.10938 por 10 a la menos 28 nos da 1838.68. 1838.68. Entonces, los que realmente contribuyen con la masa del átomo o número másico serían los protones y los neutrones como tal. Sin dejar afuera, vamos a pensar así, a los electrones tan básicos, pues. Pero nosotros, la pregunta es, imagínense que nosotros tuviéramos nosotros a litio. El litio, nosotros su número másico, como el número másico o el número de, vamos a decirle así, la cantidad de que tenemos de litio, número atómico, vamos a buscar número atómico y masa atómica. Vamos a buscar aquí, puede ser en la tabla periódica o en internet, pongan litio, ponen el litio, voy a compartir ustedes y lo que nos aparece en primera instancia es Wikipedia. Wikipedia nos aparece con unas características muy bonitas aquí que vamos a ver. Voy a mostrar. Wikipedia aquí, miren. Por ejemplo, el litio, dice nombre, símbolo, litio, símbolo Li, número atómico 3. ¿Qué significa esto? Recordemos que hemos visto que el número atómico es el número de protones. Entonces se encuentra en la serie de los metales alcalinos. Aquí, miren, ese es. El litio simplemente es un metal sólido blancuzco que pertenece al grupo de los, pues, lógicamente, el sodio, potasio, rubilo, cicio y francio, porque reaccionan de la misma manera con las distintas formas. Y la masa atómica, que es la que me interesa, la masa atómica es básicamente casi 7. Eso significa que el número de neutrones son 4. Son 4. Entonces nosotros ya podemos hacer aquí unos cálculos muy, muy importantes.
hacer unos cálculos. Por ejemplo, si yo quisiera hablar de un elemento como es el litio, pues yo diría, bueno, ¿cuántos electrones vimos que tiene el litio? El litio tiene va a tener 3 electrones. Litio tiene 3 protones, 3 electrones y 4 neutrones. Entonces yo tendría que calcular 3 por la masa del electrón, más 3 por la masa del protón, más 4 por la masa del neutrón. Y básicamente sería el peso de un átomo de litio. Vamos a ver cómo quedaría. 3 por la masa del electrón sería 9.10, 938 por 10 a la menos 28 gramos, más 3 por la masa del neutrón, que sería 1.67, 262 por 10 a la menos 24 gramos, más 4 veces la masa del neutrón, 1.67, 493 por 10 a la menos 24 gramos. Entonces aquí sacaremos la masa atómica de un de litio, de un átomo de litio. Entonces vamos a hacer esa operación, sería 3 por 9.10, 938 por 10 a la menos 28, más 3 por 1.67, 262 por 10 a la menos 24, más 4 por 1.67, 493 por 10 a la menos 24, nos da 1.172 por 10 a la menos 23 gramos. Fíjense, voy a anotar el resultado aquí arriba. O aquí, vamos a ver, nos da 1.172 por 10 a la menos 23 gramos. O sea, un átomo, básicamente un átomo de litio, pero hay que entender que es litio 3,7. Acuérdense que es 3,7 porque hay isótopos, ya lo vimos. Los isótopos son átomos de número másico diferente del mismo elemento. Entonces, para aproximadamente pesa 1.172 por 10 a la menos 23 gramos. Un solo átomo. Imagínense esa cantidad, ¿no? Muy pequeñita, pero muy, muy pequeñita. Entonces, no podemos hablar de un solo átomo nada más. Entonces viene un concepto que es fundamental y crucial en la química y que se le vino a la mente a un personaje llamado Avogadro. Entonces vamos a ver esa parte. Aquí vamos a ver este viene siendo en Wikipedia. Vamos a ver por qué es importante esta idea de Avogadro, porque es la parte crucial de la química. O sea, dice aquí, dice, desde la revisión efectuada, se considera que el número de Avogadro es de 6.022 por 10 a la 23. Pueden ser átomos, partículas, lo que ustedes quieran, lo que contendría un mol. Un mol. O sea, leído de otra manera, son 602.214 trillones, 76.000 billones de unidades. Dice que es una cifra mucho mayor que el número de granos de arena en todas las playas de la Tierra. Entonces, el número de Avogadro, que es el número tan crucial y tan importante, es el valor que vamos a tener 6.02 o 6.022 por 10 a la 23 átomos, partículas, lo que queramos es lo que tendremos de átomos. Entonces, ¿qué significa eso?
que en vez de hablar de un solo átomo, voy a hablar de 6.022 átomos, por ejemplo, de litio. O sea, 6.022 por 10 a la 23. Entonces, este resultado, por ejemplo, nosotros lo que tendremos que encontrar o saber, si yo lo multiplico ese resultado por el número de Avogadro 6.022 por 10 a la 23, me da aproximadamente el reporte que da la tabla periódica. Recuerden que no me va a dar exactamente porque el número que reporta la tabla periódica es la suma de los promedios. La suma de los promedios que se tiene de todos los isótopos. Entonces, en vez de hablar de un solo átomo, nosotros ya vamos a hablar de un mol de átomos. Lo que reporta la tabla periódica es un mol de átomos. O sea, en pocas palabras esto, por 6.022 por 10 a la 23 átomos. O sea, bueno, en este caso, básicamente serían de litio. Átomos de litio tienen un mol. Un mol. Entonces estaríamos hablando de gramos mol. Lo que nos reporta la tabla periódica serían gramos mol. Gramos sobre mol, por cada mol. Entonces vamos a empezar con las actividades, ya que dejamos claro por qué la necesidad de ese número, ¿no? Porque no vamos a hablar de un solo átomo, vamos a hablar de una cantidad que se requiere para tener. Entonces, por eso dice aquí, lo primero dice, ¿cuántos átomos hay en 5.10 moles de azufre? Entonces ya aquí borramos y decimos aquí que el número de Avogadro, Na, el número de Avogadro, lo vamos a apuntar que es 6.022 por 10 a la 23. Pueden ser átomos, partículas, que tienen un ¿qué? Que tiene un mol. Por lo tanto, el número de moles se va a definir como el número de partículas o de átomos entre el número de Avogadro. Así se va a definir. Y aquí me preguntan, ¿cuántos átomos hay? 5.10 moles de azufre. Me están dando N. N vale 5.10. Por lo tanto, despejo N mayúscula, que es lo que me piden. Está dividiendo, pasa multiplicando. Entonces va a quedar N minúscula por N mayúscula por el número de Avogadro. Entonces vamos a poner los valores. ¿Cuánto vale el número de moles? El número de moles, ahorita voy a aquí a compartir el pizarrón. Aquí básicamente estamos diciendo que el número de Avogadro es 6.022 por 10 a la 23 átomos por cada mol. Pero el número de moles se va a definir como el número de partículas, número de átomos, el número de lo que queramos tener entre el número de Avogadro. El número de Avogadro ya sabemos que vale esto. En el primer ejemplo, nos piden que N valga 5.10 moles. Entonces yo voy a sustituir 5.10 mol por el número de Avogadro, que en este caso vale 6.022 por 10 a la 23. Vamos a poner átomos por cada mol. Y aquí nos va a dar el resultado. Se van a eliminar mol por mol. Se eliminan mol por mol. Y nos va a quedar 5.10 por 6.022 por 10 a la 23. Y nos queda 3.07 por 10 a la 24. 3.07 por 10 a la 24.
Nos queda 3.07 por 10 a la 24 átomos, en este caso de azufre, ¿no? Átomos de azufre. Esa sería la respuesta. Entonces la respuesta ahí ya la tenemos. Nos pidió átomos de azufre. Sería la respuesta de la primera pregunta. Si nos regresamos un poquito a las preguntas que tenemos aquí, la pregunta de la actividad 3 dice, ¿cuántos moles? Ahora la pregunta es, ¿cuántos moles de átomos de cobalto hay en 6 por 10 a la 9? En 6,000 millones de átomos de cobalto. Imagínense, 6,000 millones de átomos de cobalto. Entonces la pregunta ahora aquí es al revés. Vamos a hacer el ejercicio. La fórmula no hay que borrarla, no hay que borrar el número de Avogadro, nomás los datos son los que cambian. Ahora nos dan el número de datos. Nos dicen que tenemos, ¿cuántos átomos de cobalto tenemos? Vamos a checar esa información. Vamos a checarla para que vayamos teniendo. Nos dicen 6,000 millones. Vamos a poner N mayúscula. N mayúscula, tenemos 6,000 millones. 6 por 10 a la 9 átomos de cobalto. Y la pregunta es, ¿cuántos moles tenemos? Pues vamos a sustituir la fórmula. En la fórmula nos va a quedar número de moles es igual al número de átomos, 6 por 10 a la 9, átomos de cobalto, entre el número de Avogadro, que es 6.022, 6.022, por 10 a la 23, átomos de cobalto, que tiene un mol. Entonces, átomos de cobalto con átomos de cobalto se elimina y nos va a quedar unidades de mol. Vamos a ver cuánto nos da. Son 6 por 10 a la 9 entre 6.022 por 10 a la 23 y nos da 9.96, muy poco, 9.96 por 10 a la menos 15 mol. Fíjense, con 6,000 millones de átomos de cobalto, no llegamos pues ni a un mol. Tenemos 9.96 por 10 a la menos 15 mol. No llegaríamos pues ni a un mol. Entonces, si continuamos con la actividad número 3, dice, ¿cuántos moles de calcio hay en 77 gramos de calcio? Ahora, ya no nos dan el número de átomos, nos dan los gramos. Los gramos. Entonces vamos a nosotros también a visualizar que el número de Avogadro es número de partículas entre el número de Avogadro. También esto lo podemos ver de otra manera la fórmula. La fórmula la podemos ver de esta manera. La fórmula la podemos ver de esta manera. De decir que el número de moles es igual a la masa entre el peso atómico, dependiendo peso atómico o peso molecular. Pero puede ser peso atómico o puede ser peso molecular. Aquí podríamos, si es para un átomo, pues lo podemos dejar en peso atómico. No hay problema. Este valor se obtiene en la tabla periódica. Tabla periódica.
Si es para un solo tipo de elemento, pues podemos hablar como peso atómico. Por ejemplo, en esta actividad que nos están pidiendo, nos dicen cuántos moles hay de calcio. Nos hablan de un elemento específico, el calcio. Cuando hay 76, nos dan un dato, nos dan el dato de la masa. La masa vale 77.4 gramos de calcio. Entonces, lo que tendríamos que buscar en la tabla periódica es el peso atómico del calcio. Entonces, si buscamos nosotros el peso atómico del calcio, ustedes no pongan calcio en internet, ponen calcio y nos va a mandar toda la información. Ahorita lo más importante es que nos dice, voy a compartir con ustedes la información que nos da Wikipedia, y sirve que vemos vamos a visualizarlo. Ahí se ve. Aquí está el calcio. Y su masa atómica es 40.078. Entonces aquí podemos sacar la información o de la tabla periódica. Pero aquí pues nos da mucha información. Wikipedia nos dice el nombre, el símbolo, número atómico, a qué familia pertenece, a la familia de los calinoterrios. Nos está diciendo algo muy importante, aparte de la configuración electrónica, dureza de Mohs. ¿Qué es la dureza de Mohs? Pues lógicamente es que no se rayado, que no se pueda rayar. O sea, por ejemplo, vamos a llamar así, la sustancia o el material, más bien el material más duro de forma natural es el diamante en la escala de Mohs. Y el más de blando viene siendo lo que es el talco. Entonces, el talco y en la escala de Mohs, este material pues no presenta una gran dureza, pues puede ser muy rayado, es muy fácil de ser rayado. Pues también nos presenta aquí los electrones por capas, la apariencia que es blanco plateado. Nos da mucha información, ¿no? Wikipedia y todo lo demás, que es fundamental conocer todas estas características que tiene aquí viene hasta los isótopos más estables del calcio. Entonces, y su porcentaje en abundancia. Entonces es fundamental esto, es muy crucial y muy importante. Pero ahorita vamos a ocupar que la masa atómica o el peso molecular, vamos a llamarle del peso atómico del calcio, es 40 gramos por cada mol. Entonces vamos a sacar el número de moles. El número de moles, lo vamos a hacer en la parte superior, el número de moles va a ser igual a la masa, que son 77.4 gramos de calcio, gramos, entre su peso molecular, su peso atómico, que son 40 gramos por cada mol. Los gramos con gramos se eliminan. Y entonces aquí vamos a ver cuánto nos da. Son 77.4 entre 40. Tenemos que el resultado es 1.935. 1.935 mol. Es lo que tenemos ahí. Entonces es un área muy importante y fundamental para que nosotros podamos entender que también el número de moles es masa entre peso molecular. La masa y el peso molecular, por ejemplo, ¿cuánto pesan 6.022 por 10 a la 23 átomos de calcio? Pesan 40 gramos por cada mol. Entonces, de esta manera vamos nosotros entendiendo. Vamos quedando muy claro, va quedando muy preciso la importancia del uso del número de Avogadro.
En la actividad también viene otras preguntas que tienen que ver con, dice, ¿cuántos gramos de oro hay en 15.3 moles de oro? O sea, ¿cuántos gramos de oro hay en 15.3 moles de oro? Vamos a resolver ese ejercicio. 15.3 moles de oro. Entonces, lo primero que hay que poner, hay que dejar claro la fórmula. Vamos a dejar la fórmula, porque esta vamos a ver. Vamos a ver. Número de moles es igual a masa entre peso atómico o peso molecular o masa molecular. Entonces, nosotros aquí nos están dando un dato. Nos están dando que tenemos 15.3 moles. Tenemos 15.3 moles de oro. 15.3 moles de oro. Despejamos, porque no tiene la masa, está dividiendo, pasa multiplicando. Donde el número de moles vale 15.3 mol por el peso molecular. Entonces yo tengo que buscar el peso molecular del oro. Lo buscamos en Wikipedia o en Google o en la tabla periódica. Si tiene usted tabla periódica, pues hay que buscarlo en la tabla periódica. Digo, ya ahorita los celulares, las computadoras, aquí ponemos oro. Aquí Wikipedia nos dice que la masa atómica del oro es de 196. Aquí está. 197. Vamos a dejarlo. 197. Hasta nos da el punto de fusión, nos da muchos datos, ¿no? Pero 197 lo podemos dejar. 197. Por 197 gramos en cada mol. Se va mol por mol. Y esto nos va a quedar, vamos a hacer la multiplicación. 15.3 por 197 nos da 314.1. 3014, perdón. 3014.1. Gramos. Al final eso nos queda. La otra actividad que también ahí estamos considerando, dejando a la, vamos a ver, el otro ejercicio. Nos preguntan, dice, ¿cuál es la masa en gramos de un solo átomo de los siguientes elementos? Arsénico y níquel. O sea, ¿cuál es la masa en gramos de un solo átomo? De un solo átomo, por ejemplo, si yo quiero sacar de un solo átomo, por ejemplo, de arsénico, pues acuérdense que la fórmula es muy fácil, porque yo tengo que tomar nomás la masa. Fíjense bien, voy a tomar el peso molecular, o sea, o la masa atómica, por ejemplo, del arsénico, porque nos piden del arsénico. ¿Cuánto pesa la masa molecular del arsénico? ¿No? Vamos a buscarlo en internet. La tabla periódica es importante. Vamos a ponerle aquí arsénico. Rápido apareció arsénico. Y la masa atómica vale 75. La podemos dejar en redondeadamente 75. Entonces, si vale 75 la masa atómica, pero fue la masa de 75 gramos. Pero justamente lo tengo que dividir, aquí son gramos sobre mol. Entonces yo tengo que, lógicamente, ¿cuánto vale un mol? Si lo quiero poner un mol
son 6.022 por 10 a la 23 átomos de arsénico. Por lo tanto, mol por mol se elimina y me quedarían los gramos por cada mol, por cada átomo. Los gramos por cada átomo. Entonces, quedaría 75 entre 6.022 por 10 a la 23. Quedaría 1.24. Quedaría 1.24 gramos por cada átomo. Gramos por cada átomo de arsénico. 1.24 gramos por cada átomo de arsénico. Así nos quedaron, pero me faltó por 10, perdón, por 10 a la menos 22. Aquí hago la corrección. Me faltó poner, en la calculadora me aparece 1.24 por 10 a la menos 22. Hago la corrección. Gramos por cada átomo de arsénico. Ese es el dato muy importante. Si quieren lo puedo poner arriba mejor para que sea mejor. 1.24 por 10 a la menos 22 por 10 a la menos 22 gramos. 1.24, 54. 1.24, 54 por 10 a la menos 22 gramos por cada átomo de arsénico. De esa forma yo dejaría sería la forma de responder la pregunta de esa actividad que también nos piden de arsénico y de níquel. Y de níquel. Y de níquel, o sea, vamos a ver cuál de los. Ahora, el níquel, pues nosotros sabemos que el níquel es un metal precioso que se utiliza mucho para los catalizadores, pero no es tan abundante en la Tierra el níquel. Su masa atómica es 58.69, lo podemos dejar en 59, redondeado, 59. Entonces nosotros lo que no compartí el dato. Bien, el níquel es uno de los metales preciosos que aquí, pues básicamente la abundancia en la Tierra se utiliza mucho para catalizadores, en coches. Entonces estamos hablando de 58.69. Lo podemos dejar si quieren así, 58.6934. Entonces aquí, en vez de poner 75, pondríamos 5. Ahorita voy a volver a regresar el dato. El dato nos dio que era 58.6934. 58.6934. Y aquí serían átomos de níquel. Aquí serían átomos de níquel. Entonces, nosotros aquí vamos a llegar a la respuesta. 58.6934 entre 6.022 por 10 a la 23 nos da 9.7464 por 10 a la menos 23. 9.7464 por 10 a la menos 23. En la cuestión del níquel, eso en gramos. Entonces sí es muy importante tener claro el número de Avogadro. El número de Avogadro, porque, o sea, es como las siguientes preguntas que tiene la actividad, dice, ¿cuál es la masa en gramos de 1 por 10 a la 12 átomos de plomo? 1 por 10 a la 12 átomos de plomo. Vamos a seguir eso. 1 por 10 a la 12 átomos de plomo. Entonces aquí
Pondríamos así. Pondríamos 1 por 10 a la 12 átomos de plomo. Para yo eliminarlo, pues necesito saber cuántos mol hay. Entonces yo tengo que un mol, fíjense bien, un mol tiene 6.022 por 10 a la 23 átomos de plomo. Y un mol, hago su respectiva, un mol de plomo, busco en la tabla periódica su peso molecular. Un mol de plomo, plomo. Un mol de plomo tiene 207.2 unidades. Voy a compartir aquí para que ustedes lo vean. Tiene 207.2 unidades. Entonces tiene 207.2, 207.2 gramos. Entonces ya podemos hacer la conversión. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a eliminar unidades. Átomos de plomo se irían con átomos de plomo, mol se iría con el mol y nos va a quedar en gramos. Entonces hay que hacer esa multiplicación. ¿Qué multiplicación vamos a hacer? 1 por 10 a la 12 por 207.2 entre 6.022 por 10 a la 23 y nos da 3.44. Para que verifiquen, la respuesta es 3.44 por 10 a la menos 10 gramos de plomo. Esa sería nuestra respuesta. Continuaríamos en la siguiente video para que podamos seguir con estas soluciones. Muy amables.